Contenido, así que arrancamos ahora mismo. 18, 19 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué empezamos? Bien, como es habitual, ya hemos vuelto a la rutina, hemos vuelto a la vida diaria, agradeciendo enormemente a la gente de Colectivo Huesos Vivos que me llevó una pequeña gira allí por Colombia, donde también estuvimos misionando. Muchas gracias a la gente que apoya mi canal, porque gracias a ese apoyo que podemos seguir trabajando en favor de los demás. ¿Y qué vamos a tratar hoy día? Un tema que para mí era crucial. Quienes han leído mi libro saben que hay una parte específica, un subtítulo dentro de lo que es el capítulo sobre el ecologismo, en torno a cómo se ha sacralizado la ecología. De hecho, yo tomo elementos propios de toda estructura religiosa para mostrar cómo el ecologismo es la nueva fe. Mi socio incluso profundizó en este aspecto, pero para que lo puedan entender en términos sencillos, el ecologismo tiene sus profetas, Al Gore, Naomi Klein, Greta Thunberg. Tiene su paraíso prometido en torno a lo que uno puede llegar a leer en La tragedia de los comunes o Cómo evitar un desastre climático de Bill Gates. También tiene su naturaleza caída, particularmente pertenecer a una sociedad capitalista. Tiene también sus elementos de veneración, tiene sus ritos. Si no, vean lo que son los mitines de los veganos o vean particularmente lo que es la COP26, hablando de lo que es la veneración a la Gaia, la madre naturaleza, la Pachamama, o los ritos como son justamente las convenciones que se dio recientemente en Glasgow. Y justamente sobre estos puntos, mucha gente me criticó en ese pasaje. Yo les dije, no, yo hablé siempre de estructura religiosa. Luego cada uno podrá creer en lo que quiere, pero la estructura es la estructura. Pero no conforme con eso, en haber demostrado la tesis de mi libro, ahora surge una noticia muy particular. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera hay un intento de aparentar que solo se conserva la estructura y no está ese elemento mesiánico del ecologismo y de este protectorado verde. No está este elemento, este salvoconducto, podríamos decir, que habilite el sacrificio voluntario de las personas en pos de resguardar justamente el clima. Porque la idea, ¿cuál es? Cuando uno habla de la sacralización de la ecología, es decir, las personas de forma libre y voluntaria están dispuestas a sacrificar sus bienes y sus libertades con tal de servir a una deidad superior. Entonces, ahí lo que vemos es, de esta manera, se abandona una sociedad utilitarista para crear un absolutismo donde solamente importa cuidar la madre naturaleza, la Gaia, la Pachamama. Y aquí vemos que las religiones tradicionales, que se suponía que iban a ser un freno, empiezan a ceder, salvo particularmente la gente de la fraternidad que se ha mantenido firme en ese sentido en el resguardo de la tradición. Voy a dar algunos ejemplos muy particulares, pero para esto ponemos contexto. Tenemos que diferentes confesiones religiosas participaron de la COP26. Yo no diría cómo, no era casualmente un evento destinado a una cumbre climática en torno a posicionamientos científicos sobre este supuesto cambio climático antropogénico, pero se ve que no, que acá debían participar activistas, adolescentes, trabajadores. Parece fantástico que todos puedan opinar. Aparecen también las confesiones religiosas. Y ahí justamente aparece en la COP26 con Reino Unido por detrás. Y esto es un dato que no es menor. Porque aparecen para luchar justamente contra el cambio climático. En la última conferencia de la COP26, no solamente que estuvieran los lobistas de siempre, no solamente que estuvieran los jefes de estados, ni los activistas ya mundialmente conocidos, también se dieron por aludidos aquellos embajadores de la fe. Y con una sabiduría muy particular, porque ellos intentan justamente trasladar sus visiones, podríamos decir proféticas, sus visiones mesiánicas, en torno a la famosa Agenda 2030. Y esto es de mucho cuidado por el poder cultural que se genera por detrás. De hecho, todos han planteado un punto que es esencial. Para todas estas confesiones, la crisis climática es ante todo una crisis moral y espiritual, particularmente sobre la relación con la Tierra. Entonces acá vemos que de repente hay un retorno a ciertas visiones, incluso panteístas, me atrevería a decir. Ejemplos concretos para que lo pueda cada uno buscar luego, es que aparece la Eco Church, o también conocida como Eco Iglesia, que tiene una característica: intentan volver a un estado, digamos, previo a la naturaleza caída. Yo lo estuve investigando, de hecho lo escribí en mi Instagram. Intenta volver a un estado previo a la naturaleza caída.
Es creer que el ser humano es uno con la naturaleza, que el ser humano es uno con la creación de Dios, donde el ser humano está a la par de las demás creaciones. Es como que el ser humano no tuviese un alma inmortal, no tuviese libre albedrío, no tuviese voluntad, no tuviese libertad. Es una planta, es un animal más. También aparece obviamente que las ecosinagogas no se iban a quedar por detrás, es lógico. También iban a estar presentes las ecomezquitas, todos funcionando a la par de esta ecoiglesia. Estas tres grandes confesiones tienen una característica en común. Todas lo que hacen es desviar dinero de los aportantes, porque claramente que hay un dinero para ingresar, para financiar activismos verdes, que curiosamente dichos activismos verdes van en contra de cada postulado que puede tener un musulmán, un cristiano o un judío. Entonces lo que uno está viendo acá es la forma tan fácil con la que se han manipulado a las personas, porque uno estaría diciendo que son excepciones. De hecho no son excepciones estas tres confesiones que yo estoy mostrando aquí. ¿Por qué lo digo? Si alguien cree que son cuestiones menores, que son pequeñas desviaciones de dinero que no tienen nada que ver con la fe de fondo, yo los invitaría a que cualquiera de ustedes, con su pequeña parroquia, su pequeña sinagoga, su pequeña mezquita, intente ingresar a la COP26, a participar, a tomar posición, a exponer, a realizar el lobby necesario para recaudar fondos y desviarlos. Si es que cualquiera puede ingresar a la COP26. Estamos hablando de la cumbre más importante en materia climática que ha definido la trayectoria de las naciones de cara al 2030. Y aquí estuvieran presentes justamente estos elementos que hacen a las tres grandes expresiones de la fe, entre comillas, tradicional de la civilización humana. ¿Por qué quise traer esto ya para finalizar? Porque es importante que la gente entienda cómo el ecologismo se ha transformado en la religión del siglo XXI. Y yo no me refiero solo a la estructura como lo planteo en mi libro. Ya se expresa la forma en la que el ecologismo incluso está absorbiendo las religiones. Todas, lamentablemente. Serán muy pocos los que sobrevivan, muy pocos los que alberguen la fe. Serán muy pocos los que guarden la verdad hasta el final. Porque lo que se ha visto claramente, que esa apertura al modernismo que han tenido muchas congregaciones, muchas expresiones, no solamente del cristianismo, sino de las otras religiones también, esa apertura al mundo no hizo que más ciudadanos, que más personas, que más individuos ingresen a la fe. Lo que hizo fue que la poca gente que había con la verdadera fe se vaya hacia ese mundo, se vaya hacia esa fuerza centrífuga que repele la resistencia que necesita para mantenerse en el interior de Dios. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Mucho cuidado. Hoy es muy común ver sacerdotes, pastores, incluso rabinos. Creo que dentro del PRO hay un claro ejemplo de ello. Incluso es muy común ver cómo paulatinamente se está utilizando la fe para que justamente legitimar este sentido de sacrificate en tu vida, en tu libertad, en tus bienes, en tu forma de existir, con tal de llegar a los objetivos 2030. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias por su tiempo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.